comenzamos con un poco rememorando el documental que Eugenia tuvo el gusto de dejarnos proyectar, y a mí lo que me interesaba era que nos cuente cuál fue la motivación que le interesó a ella para hacer este documental. Bueno, buenas tardes. La motivación para hacer este documental, a ver si lo hago sintético. Básicamente yo cuando estudiaba cine en Córdoba trabajábamos en la recuperación del archivo de Canal 10, que es un archivo de noticias de la provincia de Córdoba, que cubrió el periodo en el que las noticias se filmaban en material fílmico, del 64 al 80 más o menos. Y bueno, por el periodo y probablemente por inquietudes mías personales, una de las preguntas que a mí me surgió era cómo había sido posible que un país, una sociedad, hubiese engendrado un proceso tan violento como había sido en Argentina, bueno, lo que se conoce el golpe de Estado del 76, con esa cantidad de el exterminio y el terrorismo y demás. Cuando yo empiezo a investigar un periodo en el que yo trabajo un periodo, yo corto desde un periodo democrático hasta 2 años después del golpe. Entonces yo trabajo del 74 al 78, cómo la sociedad cordobesa había vivido el terrorismo. De diversos signos, ¿no? El terrorismo de las organizaciones armadas de izquierda y las acciones de violencia política de las organizaciones armadas y el terrorismo de Estado. Bueno, para mi sorpresa descubro que el terrorismo de Estado en Córdoba empezaba mucho antes del golpe, ¿no? Y que un hecho puntual que en ese trabajo embrionario no entró fue el entierro de la familia Pujadas. Los Pujadas fueron exterminados en Córdoba el 14 de agosto de 1975, o sea, un tiempo antes del golpe. Y además, uno de sus hijos, Mariano, había sido asesinado en Trelew, en la fuga de presos políticos de la cárcel de Rawson. Entonces, un poco, la primera imagen que yo tengo de los Pujadas era ese joven militante, idealista para mí, y el entierro de esa familia, que es muy impresionante, están las imágenes en la película, es esos 4 féretros entrando al cementerio San Jerónimo. Pero no es solo impresionante el número de 4 miembros de una familia, sino que el entierro de ellos fue un acto masivo para el que reaccionó toda la sociedad cordobesa. Yo me acuerdo de leer las noticias fúnebres, los saludos fúnebres, y saludó toda Córdoba a los Pujadas. Cuando en ese momento ir a un entierro o firmar un aviso fúnebre era arriesgar la vida. La sociedad de productores avícolas saludaba, los centros de estudiantes, Luz y Fuerza, o sea, tanto los militantes, las organizaciones sociales comprometidas políticamente, como la sociedad civil. Fue muy conmocionante. La segunda sorpresa es que cuando yo empiezo a preguntar por los Pujadas en Córdoba, estoy hablando del año 2004, esto como para dimensionar la vigencia del terror, eran fantasmas. Todos los empleados que habían trabajado para ellos me decían, fue el mejor jefe que tuve, pero por favor no me llames más. Sí, lo conocí, fue impresionante, no puedo hablar de eso, pero por favor, ¿quién te dio mi teléfono? O sea, fue muy difícil todo el proceso de reconstruir eso que los amaban, habían sido una familia emblemática, habían sido muy queridos, muy respetados, se habían insertado en la sociedad cordobesa por las escuelas a los que fueron sus hijos, por la actividad comercial de ellos, pero eran fantasmas. Nadie quería ser mencionado como que había tenido un contacto con los Pujadas, en el año 2004 todavía. Y obviamente los sobrevivientes de la familia ya en Cataluña, porque ellos salen al momento del crimen, salen y se reinstalan en el que había sido el país de origen de sus padres. Así que bueno, fue un proceso que es un poco lo que se ve en la película, un proceso de reconquistar la confianza. Básicamente el punto de interés para mí era ese niño que había quedado, cómo él había reconstruido su historia, y a partir de que yo puedo llegar a Víctor y que Víctor decide participar de la película, un poco se abre eso, se subsana esa resistencia a hablar del tema, y entonces mucha gente que al principio no quería hablar decide estar en la película, decide estar en esa escena al final, decide dar su testimonio como una forma de
bueno, si él le pone el cuerpo a su historia, nosotros también vamos con él. Así que un poco ese fue el proceso, no sé si di respuesta. ¿Y qué fue lo que te provocó a vos en el transcurso, en ese tiempo que ibas haciendo el documental? Bueno, yo debo confesar que, si bien todavía considero que ignoro muchos aspectos de la historia, pero al principio era mucho más ignorante, ¿no? Entonces la motivación más grande que transité durante la película era una profunda admiración por esta familia, ¿no? Yo siempre digo con lo que cuesta vivir como uno piensa, porque eso era lo que más me impresionaba de ellos, la coherencia, su coherencia, sí, sobre todo ideológica, pero este valor de la familia por sobre todas las cosas, no claudicar en sus ideas, esto de que ellos eran comerciantes, pero aún en ese abandonan la profesión de médicos, porque en Córdoba ellos no pueden ejercer como médicos, y entonces se dedican al comercio. Pero las ideas que atravesaban toda su actividad se mantuvieron a lo largo de los años. La escuela a la que mandaban sus hijos, la forma como trataban a sus empleados. Los empleados siempre me contaban que Pujadas los incitaba a que se agremien. Bueno, básicamente lo que a mí me producía era mucha admiración y cómo eso se mantuvo, cómo la familia se pudo mantener unida. Esto que es conmocionante para mí, cuando los hermanos quedan como atrapados acá en Buenos Aires, tienen horas para salir con vida y ellos dicen, sin Víctor no nos vamos. Bueno, Alicia Oliviera, que para mí también es una figura, fue uno de los hallazgos de la película, porque la convicción de esta mujer de 32 años que dice, yo voy a hacer un fraude judicial, pero en términos humanos yo no me puedo no permitir hacer esto. Y hace una cosa bastante, una triquiñuela legal para conseguir que Víctor obtenga un pasaporte y deje Argentina con los hermanos. O sea que todo en la historia de ellos es conmocionante por la dimensión de la tragedia, ¿no? Porque una familia que ellos eran 6 hermanos y los papás, y quedan 3 con vida, y salir de la casa con lo puesto y volver a cruzar el mar y empezar de nuevo, eso me parecía como que tenía que haber un foco que sostenía eso, y que yo creo que es eso, haber sido criados en ese amor y en esas ideas de humanitarias. Para mí eran sobre todo unos grandes humanistas, eso es lo que rescato, y creo que es lo que se pudo mantener a pesar del terror. Así que creo que en eso fue lo que lo decidió a Víctor a participar y a sus hermanos a acompañarlo. Y bueno, y comparto con ustedes una enorme alegría que cuando la película se hizo no podía decir esto, pero el 25 de agosto se dictó sentencia en la provincia de Córdoba y es la primera vez que se condenó a genocidas por crímenes previos al golpe del 76 y lo que se conoce como la causa Barreiro, que es la causa de las que eran víctimas los Pujadas, fue una de las causas que entraron en el juicio de La Perla, la mega causa La Perla, y el 25 de agosto se dio sentencia condenatoria para la mayoría de los imputados. Así que dentro de todo, a veces uno piensa que es necesario que pasen tantos años, pero bueno, por lo menos pasan las cosas. Pasaron muchos años, 40 años después de la masacre, hubo condenas, pero hubo condenas y eso hay que reconstruirlo. Yo quiero agradecer a Eugenia que nos haya acompañado y que nos haya permitido poder mostrar el documental. Y también contarte que está Diego, no sé dónde está Diego por acá, que gracias al trabajo de Diego y a lo que estamos intentando, esperemos próximamente tener todo un espacio de cine y de debate y de charlas y de conocimientos de derechos humanos o de arte de cine. Así que te agradecemos que haya sido el puntapié inicial, te agradecemos por tu tiempo y por mostrarnos tu documental. Muchas gracias.
comenzamos la segunda jornada. El año pasado tuvimos la suerte de que también nos acompañaran y poder comenzar la primera jornada que hemos llamado Luis Companys. La jornada tiene sentido en poder reflexionar sobre derechos humanos y sobre que pase la ambulancia y todo lo que implica, ¿no?, solo pensar en derechos humanos. Y una de las cosas que para mí son importantes recalcar es que una institución de una colectividad, una institución cultural, también tenemos esta obligación de poder pensar algo más que nuestras actividades identitarias. Cataluña, Buenos Aires, Argentina, pasaron por diferentes momentos históricos donde se sufrió de un lado y del otro persecución desde el Estado, donde se sufrió abusos de autoridad, donde no se respetó la dignidad mínima de la persona. Y creo que una institución que cumple 130 años tiene un deber y el derecho de recordarlo, porque tal vez en algún momento también tuvo miedo, tuvo po y tuvo que callarse. Creo que es necesario que como institución empecemos a no tener miedo, a empezar a hablar y a poder pensarnos y repensarnos. Y voy a decir algo que seguro que después capaz lo dice Nora, pero cada vez que habla me reta Nora y me dice: siempre me recibían los gallegos porque soy cortiña, pero yo soy hija de catalanes, ¿cuándo me van a recibir los catalanes? Bueno, ya la recibimos 2 veces y le debemos algo que próximamente esperemos cumplir, pero por encima de recibirla a Nora es lo que significa poder defender y hacer memoria, que a veces uno no se da cuenta, ¿no? Estos 130 años que nosotros hicimos un pequeño video y poder recordarnos como institución, también es recordarnos esos tiempos duros de la guerra, es recordarnos las familias que huyeron, es recordarnos, y yo quiero nombrar, ¿no?, a Antonia Roura, que me hubiera gustado traerla, pero fue complicado traerla, que estuvo en un campo de concentración con su hijo chiquitito, con Ruiz, el marido, que no se encontraban. Historias que para nosotros son cercanas, no son historias lejos, que son contadas desde otro ángulo y uno las escucha y no termina de tomar dimensión del dolor de lo que significó en ese momento. Y por sobre todo, hacer memoria es proyectarnos hacia un futuro. Tenemos mucho futuro la colectividad catalana en Buenos Aires y en la Argentina, tenemos que animarnos a seguir proyectándonos y a proyectarnos en distintas áreas. Depende de nosotros, no depende de nadie más animarnos a proyectarnos. Doy la bienvenida al panel, agradezco el poder estar sentado acá, agradezco tener en la punta a Nora Cortiñas, Nora Morales de Cortiñas. Nora Morales, es catalana. Ya te lo paso y ya me corregís. Al nostre conseller Raúl Romeva, que se ha tomado su tiempo, que están cansados, que vienen corriendo y que se anime a compartir un rato aquí con nosotros. Al abogado, pero por sobre todo historiador, Daniel Campione, que nos ayudará a reflexionar un poco lo que es el Estado cuando el Estado es perverso. Les pido que les den un aplauso a los 3 que nos están acompañando. Nora. Bueno, sí, me voy a parar. Por así me ven, porque si no estoy acá chiquitita ahí. Bueno, gracias por estar acá, en esta casa nuestra, de mi familia. Efectivamente, hijas, nietas de catalanes, de valencianos,
y con una historia emotiva. Y de que estar acá con un funcionario de Cataluña también, y tiene razón mi amigo, que yo protesté muchas veces, porque acá en la otra cuadra está la casa de la Federación de Entidades Gallegas, y yo toda la vida estuve fiestas ahí, reuniones, forman parte de una querella por los españoles desaparecidos. Estamos en la plataforma también, bueno, participamos en todo, así que hoy, bueno, abrimos una puerta, y estoy muy contenta de estar acá. Primero quiero decir algo, la película está muy bien hecha, es historia, pero el relato de la joven que la hizo recién me tocó muy fuerte, porque ella casi hizo la teoría de los dos demonios, y acá no hubo dos demonios, acá hubo un ejército de ocupación de su propio pueblo. Y entonces cuando ella dijo dos terrorismos, entonces quiere decir que la familia Pujada era de terroristas. ¿No? Entonces empecemos a poner en su lugar lo que es la lucha popular y lo que era la reacción de un pueblo contra lo que era un sistema. No sé si todavía está, Eugenia. ¿Era? Bueno. Sí, pero por eso, yo te digo porque yo quiero decir, acá no hubo teoría de dos demonios, no hubo guerra sucia, acá hubo, como vuelvo a repetir, un ejército de ocupación. Bueno, bueno, yo igual quiero aclarar porque, bueno, pero la masacre de los Pujadas, pero los Pujadas era igual que mi hijo Carlos Gustavo y que todos los desaparecidos, los 30.000 desaparecidos. No es que unos eran buenos y otros eran guerrilleros y eran terroristas. No, por eso encaminemos la historia como tiene que ir. Nada más, yo no soy joven y bastante esfuerzo para hacer esta película, está bien. Pero dejarlo sentado, porque en estos momentos, acá en este país, un gobierno que hay fascista, está distorsionando la historia. La lucha de 40 años, estamos retrocediendo 30 años de lucha, casi los 40. Y asimismo vuelvo a decir también la historia de los 30.000 detenidos desaparecidos. Si nosotros pudiéramos decir que 1 millón de armenios fueron arrojados al mar, ¿quién los contó? ¿Quién sabe que eran 1 millón? O un poco menos o un poco más, ¿no? La cifra es como terminar números en vez de personas y seres humanos. Hitler mató 6 millones de personas y entonces también, ¿dónde? ¿En qué pared están los nombres? ¿No? Porque el señor Macri fue al Parque de la Memoria, miró la pared y dijo, ¿dónde están los 30.000 nombres? Entonces, yo creo que es hora de aclarar al menos, ¿no? Porque si no van distorsionando la historia y la gente se cree esto último que escuchan. Entonces, bueno, esta es la parte. Decir que, bueno, acá sí hubo terrorismo de Estado, acá los miles y miles de detenidos desaparecidos eran luchadores populares que querían un país con justicia social y que lo mismo que la familia Pujadas, que yo estoy segura que esta película, si la ven muchos compañeros míos y de Gustavo, se emocionarían de ver gente que conocen de Córdoba y de... yo de Córdoba no reconozco, pero es una familia que pasó esa gran pena y que se tuvo que volver a España de esa manera tan brutal. Como ellos, hay muchos familias españolas que vinieron acá por
país de paz, y también tuvieron que irse, y ahora la nueva generación, los hijos, después se tuvieron que volver ya por problemas económicos y también persecuciones. Nosotros agradecemos a la justicia española cuando decidió que, porque acá en Argentina no había juicios, decidieron 20 fiscales iniciar este juicio, que para nosotros fue, además de lo emotivo, histórico, porque a raíz de que España empezó a abrir estos juicios a los genocidas argentinos, de ahí acá en algún momento los argentinos decidieron que en Argentina iba a haber juicio como correspondía. Pero mientras tanto, uno de los fiscales, Galán, y otros nombres, vos te acordarás a lo mejor, campeón, de otros nombres. Bueno, hay muchos nombres y fueron con nosotros generosos de recibirnos y de recibir los testimonios. Miles y miles de denuncias se hicieron de argentinos que pudimos ir a denunciar al tribunal ese número 5 y que hubieron los juicios. Desde luego, solo uno quedó preso allá, Ciringo, que fue el primero que se presentó y tiene una condena de 1000 años, como se usa en estos eventos así de la justicia universal. Pero que estamos agradecidas las madres, los familiares, todos aquí, de que en España haya tomado, junto con Francia, desde luego Italia, que decidieron juzgar a los genocidas que acá estaban libres y impunes. Entonces, esa es la primera parte, ¿no? Ahora nosotros, pegando un salto, porque tienen que hablar en la mesa, quiero decir que en Argentina tuvimos logros muy importantes con el gobierno anterior, aunque yo quiero mencionar que el primer juicio, que no puedo dejar de decirlo, es el que hizo el doctor Alfonsín cuando terminó esa dictadura sangrienta, que formó la CONADEP, la Comisión Nacional sobre Desaparición Forzada de Personas, y de ahí empezó un juicio que lamentablemente en algún momento, cuando estaban tocando ya las clases medias de los militares, empezaron los ruidos de armas y ahí Alfonsín claudicó, hicieron las leyes de perdón, punto final, obediencia de vida, y después con Menem los indultos. Pero quiero señalar, porque cuando Alfonsín empezó ese juicio, todavía estaban calientes las armas, humeantes estaban acá en Argentina. Recién terminaba esa dictadura sangrienta y bueno, y se animó a empezar ese juicio. Y después pasaron varios gobiernos donde tuvimos gobiernos que se desentendieron de seguir los juicios y de seguir adelante con el respeto a la historia. Ahora, estos últimos años, tenemos estos juicios que son un logro y que tenemos como una ventana al mundo de estos juicios. Yo les pido que ustedes, cuando tengan tiempo, vayan a Comodoro Pi los días de audiencia, donde hay un ejemplo extraordinario, porque los testigos son para nosotros testigos de lujo. No se olvidaron de sus compañeras y compañeros que quedaron soterrados en ese infierno de los campos de concentración. Tenemos abogadas y abogados extraordinarios que siguen tomando el testimonio para presentar a los jueces. Tenemos algunos jueces, juezas, fiscalas extraordinarios que sí hicieron su carrera para hacer justicia. Y además el entorno de los juicios es un entorno de solidaridad, de respeto y de ética, y de el comportamiento que nos sentimos protegidos. Por eso ahora estamos en una tarea muy ardua, que es mantener los juicios, porque es un logro que es invalorable.
en toda América Latina no hay los juicios que tenemos nosotros acá. Y da un ejemplo de la lucha contra la impunidad. Así como estamos también en esta plataforma contra los crímenes del franquismo, que estamos muchas personas, acá está Julieta principalmente, pensando que después de 70 años, así como en España nos vieron, nuestros reclamos nos escucharon, nosotros acá estamos tratando de que haya justicia en España por esos crímenes horrendos de la época del franquismo, de la guerra civil, todo lo que vivieron. No solamente, yo digo, hablo como descendiente de españoles, sino porque en el mundo, si no nos damos las manos en solidaridad y nos expresamos realmente que se tiene que luchar contra la impunidad. Yo digo, y les digo que cada uno de ustedes, si ve la televisión, siglo XXI, y vemos que la gente huye todavía de las guerras, todavía se los arrojan al mar y mueren miles de personas todos los días huyendo de Siria y de estos países que están atacados. Que la inhumanidad que hay, en vez de que cada vez nos hagamos más humanos de todas las penas y las guerras que pasamos, vemos que no para esta cultura de la muerte, cultura sería de la muerte y de la persecución a los pueblos. Entonces creo que hay mucho para hacer y que tenemos que sí estar claros cómo nos podemos reforzar, unir, hacer, yo creo que, y lo digo cada vez que estoy con mucha gente amiga, que hay que rever el rol de las Naciones Unidas y de la OEA en todo caso. ¿Por qué las Naciones Unidas no paran una guerra, no condenan a ninguno de estos países que están matando, como el caso de cómo los matan a los palestinos, a los saharauis, a los kurdos? ¡Qué desgracia tenemos! En vez de avanzar, cada día vamos peor. Entonces, si no hay toda la justicia, toda la verdad y la memoria permanente, no vamos a terminar nunca con esta ansia de la muerte en todos estos países, y especialmente una figura que para nosotros es Estados Unidos, que donde hay muerte está Estados Unidos ahí en algún lugar. Entonces, así como el terrorismo ha estado en la Argentina, fue pergeñado desde Estados Unidos y se preparó lo que acá se llamó el Plan Cóndor, donde el terrorismo Estado se posesionó Perú, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina, el cono sur de América Latina. Eso fue programado desde Estados Unidos. Por eso acá no hubo terrorismo de ningunos grupos, sino fue el terrorismo Estado organizado. Entonces, seguir andando, y después de acá vamos a ver cómo con los catalanes vamos codo a codo, porque si somos hermanos, entonces tenemos que tratar de que hagamos fuerza, busquemos a las familias, si quedan todavía familias de catalanes que tienen desaparecidos. Las madres con alguna madre caminamos, pero no tenemos un registro asentado donde podamos decir que vamos y encontramos. Pero me siento orgullosa de que mis padres, mis abuelos, mantuvieron su nacionalidad, nunca se hicieron de otra nacionalidad, cuando acá en Argentina se buscaba de que la gente se nacionalizara Argentina. Sin embargo, nuestros padres no aceptaron en ningún momento. Pero bueno, esta es otra historia. Así que yo agradezco la invitación y agradezco que abrimos una linda puerta
y vamos a seguir luchando siempre contra la impunidad, contra los genocidas que tienen que ir a la cárcel ya. Las madres no perdonamos, no olvidamos y no nos reconciliamos. Y queremos toda la verdad, toda la justicia y toda la memoria. Y les quiero decir que acá yo siento que están los 30.000 detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre. Seguiremos hasta la victoria siempre. Gracias. Muchas gracias. La verdad, un placer, un honor escucharla, acompañarla aquí en esta sala. Crec que és fonamental, em permetreu que faci algunes paraules en català per reconèixer la feina feta pel Casal tots aquests anys, la feina que s'està fent en aquests moments i la feina que es farà. Em permeteu també unes paraules per vincular aquesta feina precisament a la feina que la Nora ens explicava i que és tan important com és no només la recerca de la memòria, sinó la construcció d'un futur basat en aquesta memòria. Que la memòria siguin els fonaments, i quan dic la memòria em refereixo a la veritat, em refereixo a la justícia, em refereixo a la reparació, que la memòria sigui en aquests termes els fonaments del que ha de ser la construcció d'una societat que aprengui del passat per no repetir-lo. Per mi és fonamental que en tant que comunitats diverses i plurals que som i que volem ser, siguem també comunitats germanes en aquesta recerca de la memòria i en aquesta voluntat de construir espais de futur i de dignitat, com deia també el Josep en el seu discurs inaugural. Voy a hacerlo en castellano porque seguramente hay mucha gente, no sé si me han dicho, ¿no?, que quizás no todo el mundo entiende el catalán y por lo tanto voy a hacer la intervención en castellano. Pero para mí, de una forma muy emocionada, y yo creo que desde una forma casi diría que construida a partir de la deuda que tenemos las generaciones actuales con relación a las generaciones que han vivido, que han sufrido y algunas han muerto por culpa de dictaduras, de fascismos diversos, de mucho tipo y de mucha índole, es fundamental que construyamos precisamente este proyecto, sobre todo a partir de analizar lo que pasó. Hoy vamos a ver una comparación, yo creo que especialmente necesaria, entre dos dictaduras, la de Videla y la de Franco, pero que en el fondo acaban convergiendo en una realidad que es la deshumanización. Y esa deshumanización que nosotros lamentamos en las dictaduras que hemos sufrido es la misma deshumanización que hoy todavía en muchos pueblos del mundo están sufriendo. Por lo tanto, esa deshumanización que nosotros tenemos que combatir a partir de una memoria que haga justicia, tenemos que hacerla sin olvidarnos que hoy en muchos lugares del mundo están clamando que no las olvidemos y que por lo tanto nos están pidiendo que nunca tengamos que construir su memoria. Nosotros la tenemos que construir y reivindicar. Ellos están pidiendo que no lo hagamos. Pero en cualquier caso, yendo a esa vinculación entre las dictaduras de Videla y de Franco en su momento, creo que hay un vínculo muy estrecho, hasta cierto punto incluso muy positivo,
de lo que significó la resistencia a estas dos dictaduras, de lo que significó la lucha por salir de estos dos periodos de oscuridad. Y de hecho, si uno analiza la historia, lo que vemos es digamos, una historia compartida de éxodos, compartidos de éxodos que se van entrecruzando, derivados de la guerra en España en primer lugar, de las dictaduras que vinieron después, en España y en otros países de Europa, y después de la dictadura que obviamente sufrieron también ustedes aquí en Argentina. En aquellos primeros años de éxodos derivados de estas dictaduras, hay siempre un elemento que actúa como, de alguna forma, como salvavidas, que es la cultura. La cultura, la lengua, la identidad, son aquellos espacios, aquellos salvavidas que permiten sobrevivir frente a la despersonalización más absoluta de lo que significa el ser humano, de lo que significa la persona. De hecho, en la etapa más dura, casi invariablemente lo corregían y decían, dirá usted guerra de liberación, o dirá usted la cruzada, ¿no? Como que seguía siendo políticamente incorrecto dentro de la perversa lógica del franquismo hablar de guerra civil largas décadas después. Con respecto al carácter de esos golpes militares, de los dos golpes militares, el franquismo tuvo la diferencia de que, si bien no fue una sublevación presidida por la acción de partidos políticos de masas, no fue el movimiento que querían presentar, salvo la conocida excepción de Navarra y por allí algunas zonas de Castilla la Vieja, pero el franquismo se va convirtiendo muy rápidamente en un régimen de partido único, se convierte con claridad a partir del 1 de octubre de 1936 en un régimen regido por un dictador único, indiscutible, endiosado, dotado de todos los poderes. Ustedes recordarán lo que decía aquella norma que lo designa, generalísimo de las fuerzas de tierra, mar y aire y jefe de gobierno del Estado español, que mágicamente se convierte a los pocos días en jefe del Estado español y se acabó la cosa. Y en abril de 1937 se añade a eso la creación de un partido político estatal único, creado desde arriba, cuyos dirigentes se enteraron literalmente por los diarios de esa unificación, la interminable falange española tradicionalista y de las juntas de ofensiva nacional sindicalista, que es puesta bajo la jefatura de Franco en carácter de caudillo solo responsable ante Dios y ante la historia. Contundencia mayor para designar a un poder perpetuo, no responsable ante nadie, sin ningún tipo de limitación, insusceptible de cualquier concepto de división de poderes, de periodicidad de mandatos o cualquiera de las cuestiones o de los elementos que se relacionan con una república, imposible. Responsable ante Dios y ante la historia. Y el caudillo llevaba también, generalmente el caudillo por la gracia de Dios, ¿no? El carácter providencial. Bueno, nada de esto con esta forma, o sea, algo de esto, pero no con esta forma, se ve en la dictadura argentina. La dictadura argentina fue regida por personajes más bien grises, formados en la burocracia militar de décadas, que podríamos decir que en la mentalidad de ellos, todo lo que fuera movilización u organización, aún en su favor, rimaba con subversión. Es decir, para la última dictadura cívico-militar argentina, lo único que esperaban de la población, aún de los que podían simpatizar o estar a favor de ellos, era el silencio atemorizado. La dictadura de Franco, en la línea de los fascismos, con todas las
peculiaridades y diferencias que se puedan señalar, apuesta a dar la imagen del pueblo movilizado, el movimiento nacional. La dictadura cívico-militar argentina es una dictadura del silencio, de las sombras, eslogans publicitarios que todavía recordamos: el silencio es salud, cada uno en lo suyo defendiendo lo nuestro, es decir, el llamado a la opacidad, al individualismo, a la no actuación política de ningún tipo y en favor de nadie, salvo que consideráramos el estímulo a festejar el Mundial de 1978, hasta la Guerra de Malvinas no hubo ninguna convocatoria de masas de esa dictadura. Quería a todo el mundo en su casa, en silencio, con las persianas bajas, con la puerta con 2 cerraduras. Y eso da un carácter particular a la ominosidad de la dictadura argentina. Las dos fueron terribles, cada una tuvo su estilo. Sería largo tratar de explicar por qué cada una se desarrolla así. Hay mucha cuestión de época, de momento histórico en eso, pero ese es el tema y esa es una diferencia importante a tener en cuenta. Ahora, yendo a un terreno de similitud, de semejanza, ambas fueron dictaduras que desde el inicio tuvieron el amplio respaldo de las clases dominantes de la sociedad del país respectivo. Esto es así claramente en los dos casos. En España sabemos la alta nobleza de terratenientes que también eran banqueros y directivos de empresas que hoy llamaríamos transnacionales, la gran burguesía que gravitaba sobre todo en las grandes ciudades. Hasta en el País Vasco y en Cataluña estaban los ricachones españolistas que se pusieron del lado de Franco desde el primer momento y suscribieron políticas de represión a ultranza y de reaccionarismo social y político en toda la línea. Y esto se dio en ambos casos. Tanto el franquismo como la dictadura de Videla trataron de terminar con las luchas obreras, con los avances que se habían logrado para los trabajadores de la ciudad y del campo en periodos anteriores, y en el caso del franquismo también fue un golpe militar, una guerra y una dictadura que apuntó contra lo que había logrado la República en los 6 años anteriores, o mejor dicho, en 4 de los 6 años anteriores, en cuanto a que el franquismo fue contra todas las medidas laicistas que se habían adoptado, desde el matrimonio civil a cualquier rasgo de separación de la Iglesia del Estado, a revertir lo que se había avanzado en el carácter también laico y público de la educación, y además apuntó muy directamente, y fue hasta una venganza directa, contra las políticas de reforma de las Fuerzas Armadas que se habían hecho. El odio de Emilio Mola, por ejemplo, por Manuel Azaña, no adquiere su completa explicación si no se tiene en cuenta que Mola pensaba que había sido un atentado contra los sagrados derechos de las Fuerzas Armadas españolas, ¿no? Y volviendo a las similitudes, en los dos casos, los dos países, con todas las diferencias al respecto, tenían clases dominantes que se consideraban propietarias de sus privilegios, que consideraban un agravio el solo hecho de pagar impuestos o de ser objeto de una regulación estatal que no la favoreciera, y estaban siempre dispuestas a pedir, presionar e imponer las regulaciones estatales que lo favorecieran. En ese sentido, hay un fuerte aire de familia en los dos casos, con todas las diferencias que se pueden señalar también. Pero ambas clases dominantes, ambos empresariados, las Fuerzas Armadas de los dos países, la Iglesia de ambos países, la jerarquía eclesiástica de los dos países, respaldaron sin cortapisas ni atenuantes el terror de Estado, la ideología del terrorismo de Estado, y se comprometieron, y eso también hay que decirlo, más o menos directamente, a veces del todo directamente, en la comisión de los actos respectivos.
represivos, incluidos los de más manifiesta reprochabilidad ética y más evidente ilegalidad. Hay una imagen que yo no me voy a olvidar nunca desde la primera vez que leí al respecto, que eran los fusilamientos durante la Guerra Civil, en los que en algunos lugares se habían convertido en algo así como un espectáculo público. Y hay testimonios que cuentan que iban las señoras y los señores ricos y hasta se vendían churros con chocolate mientras caían fusilados por los pelotones respectivos, y tuvo que ser algún coronel o general, no recuerdo, el que puso un mínimo de humanidad y sensatez y ordenó detener eso, decir, esto no es un festejo, no es un espectáculo público. Pero me hacía acordar lo que se decía aquí sobre la deshumanización, ¿no? Si se deshumaniza al adversario, al supuesto enemigo, se puede llegar a disfrutar el espectáculo, entre comillas, de su muerte. Además, desde la cobardía de no estar haciéndose responsable de nada, porque mal o bien el que dispara o el que firma la sentencia puede creerse muy impune, pero sabe que a algún riesgo está sometido. El que simplemente aplaude no incurre en ningún tipo penal normalmente y queda en impunidad por definición. Quería decir algo también sobre el carácter clandestino o público de la represión. Y ahí hay una diferencia. El franquismo practicó paseos, sacas, fusilamientos en las tapias de los cementerios y al costado de las carreteras y en horario nocturno. Todo eso existió, pero también el franquismo practicó lo que ellos llamarían la ejemplaridad de la represión, el fusilamiento masivo y a la luz del día. Sobre todo terminada la guerra civil, los campos de concentración establecidos en las normas con la redención por el trabajo de las penas, y todo eso no solo era conocido, sino que en algunos casos era exhibido como demostración de fuerza, de ejemplaridad, de redención de España, siempre el lenguaje providencialista, ¿no? La redención, redimir el territorio, redimir a los habitantes, redimir a Barcelona, que era una ciudad enemiga, redimir a los vascos que se habían resistido traidoramente, pese a ser católicos, a el glorioso movimiento. Había este tema de la ejemplaridad, el uso del carácter público de la represión. Badajoz, para no ir más lejos, ¿no? Miles de milicianos fusilados a plena luz del día, y Yahweh, el jefe franquista de la toma de Badajoz y después de la represión, preguntado por un periodista, responde paladinamente: sí, los hemos matado, ¿qué quería usted? ¿Que nos lleváramos 4.000 rojos con nosotros o los dejáramos en Badajoz para que volvieran a tomar la ciudad? Bien, en Argentina no ocurrieron actitudes de ese tipo. Acá primó absolutamente la idea de asesinar a escondidas, a la sombra, con fuerzas del Estado, fuerzas militares y policiales, pero que en muchos casos ocultaban su carácter de fuerza oficial. Todos recordamos el emblemático Falcón Verde o las operaciones nocturnas. La idea de la dictadura argentina era presentarse como un régimen autoritario, pero jamás como la dictadura sangrienta que era. Y tenía avales en este sentido. Algunos recordarán generales norteamericanos de 5 estrellas y con doctorados, diciendo que hay que tener en cuenta la diferenciación entre regímenes autoritarios y totalitarios. La Argentina es un régimen autoritario. O sea, había muchísimo interés en disimular que esto era un plan de operaciones generalizado, que el involucramiento iba desde teniente general hasta suboficial y que las complicidades se extendían al empresariado, al poder judicial y a los más variados estamentos con poder de la sociedad argentina. Una diferencia también relacionada con
con la modalidad de la represión es que la dictadura argentina apeló casi exclusivamente en los actos directos de represión a personal estatal. Las Fuerzas Armadas, la Gendarmería, las policías, el personal de inteligencia, pero ahí todo el mundo, salvo una minoría muy pequeña, cobraba sueldo del Estado. Ocultaba ese carácter estatal por múltiples maneras, pero usaba su propio personal, confiaba en el sueldo. El franquismo tuvo ahí un matiz importante, sobre todo durante la Guerra Civil. Falange fue, entre otras cosas, cuando todavía era Falange Española, y después fue, entre otras cosas, una máquina de limpieza, y usaban ese término limpieza, de la retaguardia. Incluso, aún dentro del bando franquista, había quienes criticaban la vocación por la retaguardia y por enemigos reales o supuestos, pero casi invariablemente desarmados, frente a los que iban a la lucha abierta. Pero el franquismo apeló mucho a eso, a las complicidades directas de convencidos, de civiles que participaban abiertamente en la represión. Esos civiles, por supuesto, dejaron de ser civiles y fueron militarizados rápidamente, y las unidades de Falange y de Requeté fueron encuadradas en el ejército español. Pero estuvo este matiz también que es importante tener en cuenta. Quisiera pasar muy rápidamente, antes de que se me acabe el tiempo, estamos llegando, sí, por eso. Dos palabras sobre el tema del componente fascista de ambos regímenes. Esto a veces es difícil de decir, porque parece que cuando uno dice que un régimen dictatorial no es exactamente fascista, estamos tan acostumbrados a usar la palabra que a veces suena a disculpa, a atenuante, nada de eso. La dictadura militar argentina no construyó al modo de los fascismos, creo yo, porque eran demasiado reaccionarios, demasiado desconfiados de todo lo que pudiera parecer alguna presencia popular o alguna organización de masas, como para adquirir esas características de partido único, de liderazgo carismático, de movilización de masas de capas medias o de pequeña burguesía. Sí tuvo esas características el fascismo, pero ahí hay que marcar la similitud. Los dos, con sus métodos, con sus modalidades, con su organización, se las arreglaron perfecto para diezmar a su población y para librarse no ya de la conspiración comunista o el ataque subversivo que ambos invocaban, sino de todo lo que pudiera ser arrasado para mejor imponer los intereses de los poderosos. No en vano el franquismo hablaba de los marxistas o de los comunistas, en lo que entraban socialistas, anarquistas, del POUM y todo lo que tuviera algún grado de afinidad, pero también eran sus bestias negras, el liberalismo, la masonería y el separatismo, ¿no? Ahí estaba inclusive en algunos momentos o para algunos personajes el que ellos llamaban separatismo, porque no reconocían ni nacionalismo ni nada. El que ellos llamaban separatismo era colocado en primer lugar. Está la famosa frase de José Calvo Sotelo cuando dijo: prefiero una España roja a una España rota, ¿no? Claro, lo peor que puede ocurrir es la existencia de estos nacionalismos. Y ahí quisiera pasar justamente al tema de la cuestión nacional y la tendencia a la uniformación política y sobre todo cultural forzosa que ambas dictaduras compartieron en su estilo. En cuanto al franquismo, una parte sustancial de la doctrina franquista fue la idea de imperio, en remembranza de la España de Carlos V, de Felipe II, y tratando de borrar las huellas de que el imperio colonial español había terminado de destrozarse en el desastre de 1898, que no en vano Franco dedica una película, Raza, a
revertir en la ficción aquel desastre. Pero esa idea de imperio se traducía en la reivindicación de un nacionalismo agresivo que hacia adentro de la sociedad española se expresaba a través de un centralismo, entre comillas, castellano, que negaba de modo exhaustivo cualquier identidad nacional diferenciada e incluso cualquier manifestación de regionalismo más o menos acentuada. No en vano, destacados intelectuales andaluces, entre ellos Blas Infante, fueron fusilados por separatistas cuando no había un nacionalismo andaluz de la entidad del que podía haber en otras partes del Estado español. Lenguas de vasta tradición, como el catalán y el vasco, eran degradadas a dialectos y la propaganda del régimen predicaba: habla la lengua del imperio. Y las normas llegaron a proscribir el uso de cualquier idioma distinto al castellano, además tratándolos de dialecto, incluso con el disparate homérico de tratar de dialecto al vasco, que como todos sabemos no tiene parentesco cercano ni lejano con la lengua castellana. Solo en el ámbito doméstico a regañadientes se podía llegar a hablar otro idioma. Las literaturas en esas lenguas y todas las manifestaciones de sus culturas eran sospechosas de ser manifestaciones de la anti-España. Y ahí hay un tema fuerte, ¿no? Nosotros somos España, el resto es anti-España, el resto no merece ser español. Nosotros somos españoles porque somos católicos somos españoles y no había que salir de ese círculo, y además somos españoles como partidarios de la propiedad privada y enemigos de esas venenosas ideas extranjeras que nos aquejan desde el siglo XVIII. Y esto está dicho así, ¿no? Aunque hoy suena increíble, eran 200 años de degradación del ser español que venía a rescatar la cruzada, que venía a rescatar el movimiento nacional. Bueno, y una de las consecuencias concretas, directas de ese centralismo avasallante fue la completa anulación de los estatutos